qué bueno verte. Bienvenido a Mano Limpia. Nuevamente, Lizana, muy abrazo. Un saludo. Pablo, ¿tú qué estuviste antes en esta coalición gubernamental? Porque es bueno que nuestro público acá lo sepa y ahora estás del lado de la oposición. ¿Estás de acuerdo con esta mesa de diálogo en busca de la paz y la salida a la crisis de Venezuela de estos días? Yo estuve en un principio, yo fui secretario general de Patria para Todos, un partido que en 1998, en esas elecciones, vino el evento, el Congreso, yo me opuse a la candidatura de Hugo Chávez y di mis razones. Pero como uno es demócrata, no solamente cuando gana, sino cuando pierde, yo perdí el debate. Di mis razones y la gente decidió apoyar a Hugo Chávez. Y como yo no soy el doctor Caldera, Rafael Caldera, que se fue a la reserva, el expresidente, bueno, yo tuve que participar en algo esperando que el partido Patria para Todos más adelante reaccionara, pudiera actuar, darse cuenta, reflexionar y pasar a la oposición, como no lo hizo, y todos mis amigos ingresaron al gobierno y fueron ministros. Incluso Hugo Chávez me ofreció la vicepresidencia y yo no la acepté. Por eso, conociendo el monstruo por dentro, como se dice, ¿estás de acuerdo con la instalación de esta mesa de diálogo? ¿Va a tener resultados o no? Vamos a escuchar, antes de que me respondas, a Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que ofrece? Las palabras que dijo hoy. Vamos a ver. Sería el jueves la reunión pública, como dicen los abogados, pública y notoria, y comunicacional, para, bueno, que Venezuela vea ese debate. Bastante conversamos con gran franqueza y de manera directa, de manera respetuosa también. Hubo momentos tensos, como tiene que haber, momentos de tensión, pero hubo acuerdo de iniciar entonces un ciclo de reuniones. La MUD se fue a hacer un conjunto de consultas para tomar sus propias decisiones, ¿no? Y nosotros creemos que este es el camino. ¿Crees que es el camino? Ese no es el camino. En primer lugar, eso no es una mesa de diálogo, eso es una mesa de complicidad vulgar. En primer lugar, porque el señor Nicolás Maduro no es venezolano. El señor Nicolás Maduro nació en Bogotá. Y según esta Constitución, en su artículo 227, establece que para ser presidente de la República tiene que haber nacido en Venezuela y no poseer otra nacionalidad. Artículo 227 de la Constitución. Este señor es el producto de un complot internacional en la cual comenzó con la extraña muerte de Hugo Chávez, donde él también es cómplice. El gobierno de Cuba, el gobierno de Colombia, los gobiernos de América Latina. Por eso escribí este libro, El Gran Engaño. Y a partir del 10 de enero, fecha en que tenía que instalarse el nuevo gobierno, pero Chávez ya estaba muerto. Chávez murió en diciembre en La Habana. Es falso que haya estado en el hospital militar, que haya muerto el 5 de marzo. Todo eso es mentira. A partir de ahí se dio un golpe de Estado. No existe constitución en el país. Pero esto está amparado y está avalado entonces por la oposición, porque está la Mesa de la Unidad Democrática aceptando el diálogo y ahí lo estamos viendo, sí, pero en la Casa Amarilla, en la sede de la Cancillería. Está bien, pero esa es una mesa. En Venezuela hay 15 millones de mesas. Aquí hay una lucha, una resistencia a los estudiantes y la sociedad civil, que es la que tiene la dirección de la lucha. Estos son cómplices. Fíjense ustedes que el día en que comenzó estas conversaciones, ese mismo día, parlamentarios de América Latina, de varios países, fueron a la Corte Penal Internacional para acusar a Maduro por genocida, crímenes de lesa humanidad. Bueno, pero vamos a ver qué dicen justamente quienes sí están representando a la oposición, aunque algunos digan lo contrario, como algunos representantes de Voluntad Popular. Es el actual alcalde metropolitano, Antonio Ledesma. Antonio, ¿cómo estás? Es Luisiana. Buenas noches. Muy buenas noches, Luciano. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Gracias. Antonio, escuchaste a Pablo y también hemos tenido acá discusiones en la mesa. Hay muchas personas que distan mucho de la actuación de la Mesa de la Unidad Democrática al sentarse en esta mesa de negociación cuando todavía hay detenidos, no se han respetado las libertades de las personas que han sido acusadas en estas últimas protestas, por decir nada más algunas de las cosas que han ocurrido en mes y medio en el país. Sí, bueno, yo he dicho al respecto, ya he fijado posición, no hoy ni ayer, la he fijado desde hace ya una semana.
Y no es porque nosotros seamos contrarios a la idea del diálogo, yo creo que es una conducta natural. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿usted quiere guerra o quiere paz? La mayoría quiere paz. Como dijo Cicerón, no hay paz mala ni hay guerra buena. Y por eso cuando uno hace alguna investigación, la mayoría de los venezolanos quieren diálogo, pero un diálogo transparente, un diálogo sincero. A mí me correspondió ir a Miraflores a dialogar en el mes de diciembre del año pasado. Y allí pedimos una ley de amnistía. Pedimos específicamente la libertad, por ejemplo, de Simonovi, que se permitiera el retorno de los exiliados, que se respetara la autonomía municipal, que se respetara la soberanía de los ciudadanos, que en medio de tantas adversidades y trampas habíamos alcanzado triunfos en elecciones locales o regionales. Y después de ese diálogo, lo que tenemos ahora es un saldo de alcaldes presos. Y hoy, en medio del anuncio de un supuesto diálogo mañana, el Consejo Nacional Electoral anuncia nuevas elecciones en San Cristóbal y en San Diego, en comunidades que ya habían elegido sus alcaldes el pasado mes de diciembre, y los habían elegido con una gran mayoría, con una gran participación de los ciudadanos del estado Táchira y de ese municipio del estado Carabobo, donde fueron ungidos como alcaldes Enzo Escarano y Andrés Ceballos, que ellos están siendo prisioneros de un régimen arbitrario. Nosotros hemos venido planteando, por ejemplo, que la gran causa de la crisis que tenemos en el país es la falta de separación de poderes. Esa sería la gran solución, o sería el punto de arranque para comenzar a superar los graves traumas que hay en Venezuela, A ver, que es la alcalde, falta de separación de poderes. pero eso no se hace de la noche a la mañana, porque son 14 años en donde los poderes están supeditados a quien está en el mandato, Hugo Chávez, y en esta oportunidad Nicolás Maduro. Pero usted dijo algo importante, y es que si la gente le preguntan qué quiere, paz o guerra, ellos dicen que quieren la paz. Pero ¿cómo explicarle a la oposición que quienes han propiciado la guerra y los encuentros en las protestas, que son estos llamados colectivos, siguen siendo amparados en la víspera de una mesa de negociación por el presidente Nicolás Maduro? Yo quiero que escuche lo que dijo Nicolás Maduro hoy de los colectivos. Y lo de los colectivos, bueno, yo, esto mismo que dije aquí, de alguna u otra forma parecía, se lo dije a ellos. Y se lo diré donde haya que decirlo. Yo salgo en defensa de los colectivos, como fuerza de paz, como fuerza de creación, como fuerza de vida. Y tengo como mostrarle al mundo, donde se nos acusa de tener grupos colectivos paramilitares, que es al contrario. Tengo como mostrarle a Venezuela todo lo que hacen los colectivos para producir alimentos, para darle salud al pueblo, los comités de salud, para construir comunas de paz, ¿no? Ya basta que se demonice, forma parte de la campaña para acabar con la intolerancia. Alcalde, ¿cómo con este espaldarazo mañana se sienta en una mesa de negociación para buscar la paz? Estas son las cosas que en lo particular he venido argumentando, Luisiana, porque, por ejemplo, el año 2013 se hizo una mesa de negociación. Uno de los delegados del gobierno del presidente fallecido era, entre otros, Nicolás Maduro. Esos acuerdos se firmaron, si no me equivoco, el 27 de mayo del año 2007. Y lo firmaron por el gobierno José Vicente Rangel, Aristóbulo Isturi, el exgobernador Ronald Blanco La Cruz, la ministra María Cristina Iglesias, creo que estaba también Roy Chatterton y Nicolás Maduro. Y uno de los acuerdos suscritos era comenzar a desmontar los grupos armados. Bueno, vea usted lo que dice Maduro hoy, pero no es lo que dijo hoy, es lo que dijo el 5 de marzo. Esa es una de las pruebas irrefutables de cómo se le hace apología a la violencia. Y cómo el 5 de marzo en cadena de radio y televisión Nicolás Maduro hizo un llamado a los grupos parapoliciales y paramilitares a que se activaran con aquella frase infeliz de candelita que se prenda, candelita que se apaga. Y lo que apagaron fue vida. Y estamos hablando no de las vidas que han sido cegadas en estos últimos 60 días. Estamos hablando de las consecuencias de la activación de esos grupos violentos que son armados, A ver, y que tomando disfrutan de impunidad, porque es la impunidad que se les otorga, o la patente, o la licencia que se les otorga a estos grupos armados. Bien, contando con esa situación, entonces, Pablo Medina, a partir de mañana, ¿qué puede esperarse con esas conversaciones? Absolutamente nada. Y eso lo debe saber el señor Kerry, del gobierno, jefe del Departamento de Estado. Debe saber
que hay un mar de fondo, que es una protesta ciudadana, estudiantil, que no va a parar. Nicolás Maduro quiere la paz basada en el terror, en el miedo, quiere la paz del sepulcro, porque él tiene un problema de fondo, que es una situación económica que ellos mismos crearon, que es que en 15 años estafaron. Bueno, aquí mismo en Estados Unidos, en los bancos, hay millones de dólares que pertenecen al pueblo venezolano. Ahí hay escasez, millones de venezolanos en las colas que no encuentran los productos esenciales para la vida. Nicolás Maduro, como lo dijo en un programa, él duerme tranquilo como un niño, pero en Venezuela hay millones de niños que no toman leche, que lloran todas las noches mientras él duerme tranquilo. Este es un régimen que le dio la espalda a la Constitución, está de espalda. Este régimen tiene que salir y el pueblo venezolano y sus estudiantes, la sociedad civil y todos nosotros estamos aplicando lo que se llama el artículo 333 de la Constitución. Nuestra lucha es absolutamente constitucional y queremos decírselo al presidente Obama desde aquí, al vicepresidente, queremos decirlo a la OEA, a quienes quieren escucharnos. Esta es una lucha de David contra Goliat, de unos estudiantes y una sociedad sola ante el mundo que ahora es que ha despertado frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, un régimen criminal, un régimen que malbarató y destruyó la esperanza y el futuro del país. Venezuela está económicamente muy mal, a pesar de que el barril petrolero está en $95. Nuestro pueblo pasa hambre, millones de venezolanos. Es un régimen criminal que armó el AMPA y en 15 años hay 200.000 muertos. ¿Qué representa Nicolás Maduro en el gobierno? Su periodo, aun cuando es ilegal, en su origen, en su desempeño, es fraudulento, indocumentado, no ha presentado la partida de nacimiento. Él pretende llegar a instalarse hasta el 2019 y después 6 años más. Su presencia de aquí al 2019 van a ser 100.000 muertos más de venezolanos, producto del AMPA, que ellos armaron el AMPA, y se niega a reconocer un problema de la cual es el autor intelectual inmaterial, la creación de grupos, que está tipificado en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad. De ahí la importancia de este grupo de parlamentarios. Alcalde Ledesma, cuando la oposición se sienta, se nos fue la conversación, pero voy contigo, Pablo, cuando la oposición se sienta en esa mesa de negociación, ¿le están dando legitimidad entonces a Nicolás Maduro? ¿Es eso lo que podría buscar? Porque uno no se sienta con alguien a quien no reconoce. Claro, eso es, pero es que la oposición forma parte del régimen. Este es un régimen en la cual esta mesa, llamada MUD, forma parte de este régimen y es culpable de todo esto, de una u otra manera, porque han avalado un gobierno que es, como dije, ilegal en su origen. Fíjate tú que cuando estamos haciendo esta investigación sobre la nacionalidad de Maduro, y yo escribí este libro sobre la farsa y el crimen, la muerte extraña de Hugo Chávez, bueno, hay que guardar un silencio. Eso se iba componiendo con el régimen cubano. Sí, y de Santos y los gobiernos de América Latina. La muerte de Chávez, que es una muerte extraña, que ocurrió en diciembre, lo enterraron en Cuba, y es falso que haya ido allá. La MUD guardó silencio. Y cuando planteamos lo de Nicolás Maduro y presentamos evidencia, ¿qué fue lo que dijo estos señores que se sientan hoy con el gobierno? Que la partida de nacimiento de Nicolás Maduro es irrelevante, no tiene importancia, son cómplices. Ellos participan de un teatro necrofílico en un momento en que el país quiere realmente un cambio. Por eso los estudiantes se organizaron y tienen un nombre su organización, y es muy importante, se llama Junta Patriótica, que emula la Junta Patriótica que tumbó al gobierno de Pérez Jiménez en 1957 y 58. Y la Junta Patriótica, que fue una unidad de la iglesia, partidos y militares, tuvo un propósito muy claro, salir de la dictadura de Pérez Jiménez, y lo logró. Pero la diferencia es que ahorita los estudiantes no están en la mesa de diálogo que se va a estar... De hecho, tenemos producción. Y se llama Junta Patriótica. Tenemos justamente el pronunciamiento de los estudiantes. Vamos a escuchar. Que se abran procesos judiciales a cada uno de los torturados, de las más de 60 casos de tortura, de las más de 2.500 detenciones arbitrarias, de las más de 2.000 personas que han sido heridas en manifestaciones. ¿Dónde están los responsables de esos actos? ¿Cómo es posible que nosotros nos sentemos en una mesa de diálogo sin antes, por lo menos, haber impartido justicia y haber cumplido los basamentos democráticos de esta república? Nosotros se lo dejamos muy claro al país, respetamos cualquier postura de cualquier sector del país, pero el movimiento estudiantil es autónomo e independiente de cualquier otro sector.
Y no está representado en estas conversaciones que comienzan mañana. El punto de saber que van 40 muertos, más de 2.200 detenidos, torturados en cantidad, con torturas propias del fascismo, que lo hizo Hitler y Mussolini en Italia, que es desnudar a la víctima, que llegan grupos de 14 personas contra una sola como estudiante, lo desnudan, le dan golpes, y así ha ocurrido. O el cañón de un fusil por el ano a los torturados, disparos en la cabeza, la mayoría de las víctimas. Incluso el 12 de febrero, hasta un miembro de un colectivo, jefe de un colectivo, fue asesinado el 12 de febrero, Juancho Montoya. 30 segundos, Pablo. ¿Cuál es la salida entonces? La salida es la aplicación del artículo 333, que obliga a todos los venezolanos, investidos o no de autoridad, a lograr colaborar para restablecer la Constitución. Maduro debe salir y le pedimos a la comunidad internacional que nos ayude internacionalmente con el pueblo venezolano y un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas a lograr la salida de Nicolás Maduro y establecer un gobierno provisional. Gracias, Pablo Medina, exdiputado venezolano. Y me voy a leer, a ver, lo del gran engaño, a ver dónde fue que... Gracias, a ver dónde fue que murió. Mañana lo vamos a 6:30 a bautizar en el Arepazo, a las 6:30. Ah, bueno, ya lo sabes, están invitados. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso, el más reciente episodio de violencia en escuelas de Estados Unidos dejó una veintena de heridos. Lo comentamos a la vuelta. El más reciente episodio de violencia con armas en centros escolares de Estados Unidos tuvo lugar en Pittsburgh, Pensilvania, cuando un estudiante de secundaria apuñaló a una veintena de sus compañeros y a un guardia de seguridad. Al menos 4 de los heridos de entre 14 y 17 años se encontraban en estado crítico por el ataque. La mayoría sufrió puñaladas en el abdomen y el torso. Las puertas del colegio acababan de abrirse cuando el alumno de 16 años, quien tenía en su poder 2 cuchillos, empezó a apuñalar a quienes se encontraba a su paso. El colegio fue evacuado y cerrado, al igual que todas las escuelas primarias de la zona. Vamos a conversar de este hecho con Cristina Balinotti, psicóloga clínica. Cristina, gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Y Héctor Schubert también está con nosotros, investigador de la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade. Bienvenido, Mano Limpia. Gracias por la invitación. Cristina, aunque todavía no conocemos los hechos y la razón por la cual este atacante incurrió en esa violencia contra sus compañeros el día de hoy, ¿por qué este tipo de hechos no cesan y siempre en escuelas? ¿Por qué es el lugar? ¿Por qué es el blanco? Bueno, porque se trata justamente de un problema de los jóvenes, de los adolescentes. Estamos en una cultura altamente agresiva, altamente tecnologizada para bien, pero también para mal, ¿no? Estamos todos muy separados. Los hijos no tienen la familia que deben tener, no están custodiados. Y entonces es un caldo de cultivo para el desarrollo de enfermedades, para aquellos niños que tienen inclinación a ciertas enfermedades, porque este grado de agresión, Lucía, lo vemos solamente en trastornos mentales. Una persona sana no tiene la ira, no tiene la cólera con que ocurrieron estos hechos. Pueden ser muchas las causas, de un hogar probablemente muy violento. Este chico se ha psicopatizado, quiere decir, ha disparado una psicopatía y entonces puede matar con esta ira sin ningún miedo, sin ninguna culpa. Y realmente es muy típico de nuestra sociedad. Pero también puede haber enfermedades, ¿no? Trastornos realmente, enfermedades mentales como una esquizofrenia, ¿no? ¿Qué es una esquizofrenia? ¿No? Es un individuo que está loco, que no vive la realidad, sino que vive sus fantasías. Sí. Pudo haber escuchado voces que desde hace tiempo le venían indicando que tenía que cometer este hecho. Y desatar su furia. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Vamos a escuchar testimonios, Héctor, amigos televidentes, de lo que vieron los estudiantes que presenciaron este hecho. La alarma de incendio se disparó. Estaba caminando por encima hacia la salida y había sangre por todo el piso. Pensamos que tal vez alguien estaba sangrando por la nariz o algo, cuando alguien gritó, la apuñalaron. Definitivamente, en especial teniendo en cuenta la comunidad, es algo que uno no espera que le suceda. O sea, no puedo decir que estoy totalmente sorprendido, sobre todo después de algunos eventos que han ocurrido este año, pero esto no era algo que yo esperaba que sucediera.
Bueno, no lo esperaba Héctor, pero no le sorprende que eso ocurra. No, me gustaría agregar a lo que acaba de decir la doctora también, la falta de seguridad en nuestras escuelas. Es más, en esta escuela en particular no existía ningún tipo de magnómetro, no existía ningún tipo de perímetro de seguridad. Era totalmente accesible por todas las entradas a la escuela que este muchacho llegara con 2 cuchillos de cocina de más de 8 pulgadas cada de estos cuchillos. Yo llevo más de 10 años participando en diferentes programas en este canal y conozco desde el presidente de esta empresa hasta los guardias de seguridad. Y cuando vengo a este canal siendo empleado judicial, me conocen todos los guardias de seguridad. Si mi nombre no está en la lista, los guardias a ambas entradas de este canal no me dejan entrar al canal. Pero en las escuelas, Héctor, no pasa eso. Correcto. Casi todas las tú dices, esta escuela no tenía, era de fácil acceso. Todas Totalmente las escuelas que yo conozco acá, uno puede entrar y salir como Pedro por su casa. Quería preguntarle, ¿por qué no se colocan los detectores mecanismos de metales. seguridad de los aeropuertos? Yo estuve hace poco en New York, me he tenido que sacar cinturones, zapatos, en todos lados. ¿Por qué no ocurre? Te puedo dar la respuesta. Sí. Porque nuestros políticos, nuestros representantes no buscan el dinero para dárselos a los distritos escolares para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan la seguridad que se merecen tener en las escuelas. Ese es el problema básico del por qué no existe más seguridad en las escuelas. Bueno, y la solución es proponer una legislación en donde se permita tener armados a algunos profesores. ¿Cómo podría ser? ¿O por qué no te puedo dar una idea? ¿Cuántos oficiales retirados, oficiales de policía retirados quisieran seguir trabajando? Se retiran a los 55, 60 años. Yo me retiro en los próximos 18 meses. A mí me encantaría trabajar como part-time de guardia de seguridad en una escuela armado. Obviamente, ¿quién mejor que yo o que una persona que ha trabajado para el gobierno toda su vida? Claro, lo que sucede acá es que el debate está por debajo de la línea de pobreza, es decir, el debate sobre la violencia social. Y estamos como cuando vamos de noche en un auto con las luces de posición. Tenemos que poner las luces altas y darnos cuenta que acá hay que tomar conciencia a varios niveles. Correcto. Por ejemplo, lo que dice él es perfecto, hay que poner seguridad, gente que puede estar cuidando las escuelas y también abrir el debate hacia un proceso de reestructuración social, educacional, para que los padres se hagan más cargo de los hijos, para que prioricen al hijo, porque este chico ya tenía manifestaciones antes. ¿Por qué la familia no lo vio? Porque estamos muy preocupados por el trabajo, por hacer dinero. La familia tiene que estar presente para detectar previamente estas cosas. Ahora, pero que hay un dicho que reza que violencia genera más violencia. ¿Es perjudicial tener a un profesor armado y que los adolescentes sepan que están armados? Yo no creo que el profesor tenga que estar armado. Yo creo que tiene que haber controles, seguridad, como él dijo. La idea no es buena. Bueno, ¿de quién depende poner un detector de metales? Bueno, obviamente del distrito escolar. Claro, claro. Es sencillo. Todos los días pasan por ese detector. Y es muy fácil. Fíjate, porque estas situaciones van a seguir sucediendo. También tenemos que hablar de la tecnología. ¿Por qué no ocurre en la comunidad? ¿Por qué no ocurre en el vecindario? ¿Por qué no ocurre en el centro comercial? Ha pasado. Pero ocurrió en un teatro recientemente en Colorado. Cuando estrenaron la película. Pero hay que cambiar también y dar un límite a esto de la libertad de expresión. La tecnología ya da cualquier videojuego. Hace unos meses se creó el videojuego de la tragedia de Columbine, creo, en donde uno compraba el video para ver cómo mataban. Otro video en donde se mata a la gente con un martillo por la cabeza. Y ya ha habido varios muertos por niños, adolescentes que salen a hacer lo mismo. Yo creo que hay una apología del crimen, no desde el periodismo, gracias a Dios que el periodismo existe. La apología del crimen viene por otro lado, viene por el cine, viene por los videojuegos, por todas estas cosas que aíslan a nuestros niños, que de paso te digo el nivel de autismo ha aumentado muchísimo. Estamos necesitando a nuestros niños. Exactamente. ¿Entiendes? Yo veo a estas familias que lo primero que hacen es que van corriendo cuando sale uno de estos juegos violentos, Best Buy, y se los regalan a un niño de 7 o 8 años. Lo que estás creando eventualmente es un criminal, un potencial criminal es lo que estás creando. No, porque a veces si tenés, por ejemplo, predisposición fisiológica o cerebral hacia una psicopatía, es la mejor manera de cultivarla y de explotarla. Para quien no lo hace, porque cuando uno es padre, uno se espanta y dice, en la escuela de mis hijos habrá un potencial asesino como este. ¿Cuál es la alerta que pueden tener o el botón que pueden tener padres e hijos
tanto a nivel psicológico como criminal, Yo te puedo decir que para detectar estas personas? Aquí tenemos la doctora, pero yo te puedo decir lo que yo buscaría desde mi punto de vista. El estudiante que siempre está solo, que tiene pocos amigos, que es introvertido, a ese es el estudiante que yo les prestaría toda mi atención. Y el psicólogo de las escuelas, que existen en todas las escuelas, debe de estar buscando a este tipo de personalidad. Bueno, los gabinetes psicopedagógicos y psicológicos no son lo suficientemente importantes en las escuelas. Hay que hacer estudios mensuales, eso lleva dinero, volvemos a caer en lo mismo. Estamos derivando dinero para cosas que no son tan importantes como es la base, ¿no? Como decía el poema del Martín Fierro, el fuego empieza a calentar por abajo. Vale decir que el abajo de la sociedad son nuestros hijos y el futuro que les estamos dando es realmente negro. Hoy precisamente lo dijo el presidente de esta nación cuando en Fort Hood, Texas, dijo que tenemos que dedicar mucho más dinero a las enfermedades mentales, a los problemas en las escuelas. Yo creo que es hora ya también que los legisladores estatales se preocupen de nuestros hijos y empiecen a pasar leyes para ayudar a estos distritos escolares que no tienen suficiente dinero para llevar a cabo esto de la seguridad en las escuelas. ¿Está bien poner este tipo de prácticas y de simulacros que se hacen en las escuelas? Y repito mi experiencia personal, disculpe, yo tengo una hija que pasó por este simulacro a los 9 años y llegó espantada a la casa porque en realidad pensó que había un ataque, no entendía lo que era un simulacro, es como una bola de nieve. Claro. ¿Está bueno No, sí, definitivamente debes de hablar con ella, es una niña pequeña, pero debes de explicarle el por qué, porque probablemente su vida dependa de estos simulacros. Claro, mientras no haya suficientes controles, sin duda que estos simulacros son necesarios porque por lo menos los niños tienen la posibilidad de saber qué hacer. Exacto. Pero yo repito, los padres, la única vacuna contra esta violencia y esta agresividad que hay son los padres. Estar más cerca con los chicos, darle más tiempo, cantidad, no solo calidad. Así es. Bueno, muchas gracias a ambos. Por fortuna, hay que decir que hasta ahora de las personas heridas, ninguna ha fallecido en la tragedia de Pensilvania. Lo que me llamó la atención es que fuese con un arma blanca. Bueno, el cuchillo es algo muy íntimo que ejerce mucha más violencia y podés descargar la ira y la cólera de una manera más determinante que con un arma de fuego. Para alertarse más. Gracias, Héctor Schubert y Cristina Balinote por haber estado con nosotros. Ustedes no se vayan. Al regreso vamos a conocer la reacción de Cuba ante la huelga de hambre del contratista Alan Gross. Y ahora los dejamos con un mensaje. Alan Gross de nuevo es noticia y en esta oportunidad pues se lleva a cabo una huelga de hambre. No está de acuerdo ni con el trato de Cuba ni con el trato de los Estados Unidos con su caso. Vamos a hablar de esto con Alberto Müller, periodista y analista político. Gracias por venir. Un placer estar contigo. Y también tengo vía Skype desde Mississippi a Ramón Humberto Colás, experto en temas de racismo. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás? Gracias por estar en A Mano Limpia. Gracias por invitarme y gracias por compartir con Müller. Ramón, ¿está entrampado este caso de Alan Gross ahora que hoy el régimen de los Castro ha dicho, bueno, estamos de acuerdo a negociar, a tratar de buscar una solución, pero necesitamos que también consideren a nuestras personas que tienen detenidas en los Estados Unidos? El gobierno de Cuba es impredecible, a veces, otras veces predecible, y en este caso creo que su actitud es predecible teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo hace poco precisamente con el Twitter. Entonces, Alan Gross es un elemento importante para las jugadas que el gobierno de Cuba acostumbra hacer, sobre todo cuando se trata de las relaciones con Estados Unidos. El gobierno de Cuba se hace fuerte, sobre todo para el mensaje interno, para la política doméstica, cuando se genera un conflicto con los Estados Unidos, porque ayuda no solamente a crear cierto sentimiento nacionalista, sino también porque sale reforzado a nivel internacional en sus relaciones con los amigos, sobre todo en este momento que tiene un apoyo grande de legitimidad en América Latina. Pero yo creo que lo más importante en este caso es que la actitud de Alan Gross hay que entenderla porque es la víctima del proceso que está ocurriendo en Cuba. Y cuando él dice que está en una situación de desesperanza o desesperado, yo no creo que sea tanto por la actitud de los Estados Unidos, sino por la realidad que puede estar viviendo en una prisión en Cuba, porque todo el que ha pasado por una prisión sabe la situación que hay. Ahora, la otra cosa que creo que es una actitud muy pragmática, muy inteligente de su parte, tratar de llevar a un nivel mayor esta situación para obligar a que los gobiernos encuentren una solución a su caso.
En el orden personal me refiero, es una persona que está encarcelada en un país, en una dictadura. Y entonces esa actitud de la huelga de hambre, ese rechazo que le está haciendo a ambos gobiernos, es precisamente para llamar la atención, buscando la defensa a su caso y una solución inmediata. A ver, Alberto, siendo eso así, si estás de acuerdo, justamente entonces le está saliendo bien al régimen de los Castro esta actitud o esta huelga de hambre que está llevando Alan Gross. Saben muy bien ellos cómo la está pasando Alan Gross dentro de la prisión en la isla. Mire, yo no diría que el gobierno de Cuba la está pasando bien, porque hay que entender que la prisión de Alan Gross es uno de esos barbarismos legales que ha cometido Cuba, que ha cometido no Cuba, el gobierno totalitario cubano desde el principio, porque es un gobierno que no respeta la ley, es un gobierno abusador, es un gobierno que maltrata. Entonces, cuando Alan Gross cae preso, ¿por qué cae preso Alan Gross? Por regalar unos teléfonos satelitales. ¿Eso en Cuba es delito? Entonces, eso es casi una ridiculez para el mundo, entender que un ciudadano va a Cuba, a la comunidad judía, a sus amigos, a sus hermanos de religión, a regalar teléfonos. Claro, aquí habría que decir otra cosa importante, al margen de que Cuba no tiene cómo justificar la prisión de Alan Gross. Y la otra contraparte es la empresa contratista que mandó a Alan Gross a Cuba, es a la primera que deberíamos sentar en el banquillo de los acusados por torpeza, por ineptitud, porque una de las reglas de USAID, o debe ser una de las reglas de USAID, es no violar la ley, aunque la ley sea injusta, del país donde tú accionas. USAID debería haber sabido que a Cuba no se puede mandar a un norteamericano a regalar teléfonos celulares y después formar o preparar a la gente para que lo usen. Ahí está el error de la empresa que contrató a Alan Gross y que lo envió a Cuba. Entonces, Alan Gross está en una frontera entre Dios y el diablo. Bueno, justamente, pero con esta huelga de hambre, y le aclaro de la pregunta que le hacía, es que le está saliendo bien, era la pregunta, no es si la estaba pasando bien a Cuba, cuando este hombre decide iniciar una huelga de hambre, porque lo que le interesa al gobierno, y usted me dirá si no es así, es que le libere sus 3 espías yo creo que no le va a salir bien, porque una de las primeras cosas que dice Alan Gross es que si sigue en la prisión se muere, porque Cuba no trata a los seres humanos como seres humanos. Y esa es la primera denuncia que hace Alan Gross. La segunda, indirectamente, la hace en lo que yo acabo de decir. O sea, Alan Gross está consciente que el gobierno de los Estados Unidos, y me refiero a USAID, es el responsable primero de que él esté preso por haberlo enviado a Cuba. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le puede ocurrir mandar un norteamericano a Cuba a que regale teléfonos satelitales? Pues le pusieron la bandeja de plata al gobierno cubano y lo metió preso. Bueno. Yo creo que las dos partes, yo creo que pierden las dos partes. Yo creo que pierde el gobierno cubano porque el mundo dice, pero ¿por qué está preso este hombre? ¿Qué delito cometió? Entonces ahora, y el gobierno norteamericano por lo que acabo de decir. Entonces ahora el gobierno cubano vuelve con la cantaleta de que vamos a cambiarlo por los espías. Pero ¿a quién se le puede ocurrir que 3 espías? Por supuesto, al gobierno cubano, a Raúl Castro, ¿no? Porque ellos no entienden la división de poder. Este país tiene un poder judicial independiente. Los espías los cogieron con la masa en la mano, o sea, se comprobó que eran espías. Alan Gross, y no es pobre, porque Alan Gross es un hombre de servicio, un hombre que le ha dedicado su vida a trabajo de servicio, pero cayó en la trampa. Entonces, Ramón Humberto, ¿cuál va a ser el destino de Alan Gross? Eso no lo sé, pero sí quiero abundar sobre la pregunta. Yo creo que sí, el gobierno de Cuba está contento de esta huelga de hambre. ¿A usted sí cree? Yo creo que sí. La pregunta que usted le hacía a mi amigo Müller, yo creo que sí. El gobierno de Cuba necesita fortalecer el conflicto con los Estados Unidos. Es que el gobierno de Cuba ha vivido precisamente de eso y sabe guardiar, sabe jugar a diferentes distancias. Entonces el hecho de que un norteamericano esté en Cuba sancionado por las leyes injustas cubanas, pero que puede, ante la opinión pública internacional, aparecer como algo justo porque fue alguien que fue allí violando las leyes injustas de ese país, como dice Müller, ganar cierta simpatía. Y el gobierno de Cuba le está sacando provecho a eso. El hecho es que hay una preocupación en este momento en la Casa Blanca, ahí están tomando nota de la actitud del gobierno de Cuba, y eso ponía a pensar no solamente a los asesores del presidente, sino a todo lo que tienen que ver con la política de Estados Unidos hacia Cuba, incluyéndonos a nosotros los cubanos. El destino de él yo no lo sé,
Claro, no va a pasar, como dice Mueller, lo que quisiera el gobierno de Cuba, aunque ellos saben que aquí hay división de poderes y que Obama no tiene la facultad de Raúl Castro de decirle, coge un avión a Langros y vete para Washington. Eso no lo puede hacer Obama con los 3 espías que quedan aquí. Son dos cosas totalmente diferentes, pero desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de la polémica, desde el punto de vista de la estrategia que políticamente el gobierno de Cuba siempre ha usado contra Estados Unidos, están de fiesta. Están de fiesta porque está en primera plana un hecho que vuelve a poner a Cuba en el diferendo frontal que siempre ha tenido históricamente con Estados Unidos. Pero no le importaría que perdiese la vida Alan Gross, así como otros opositores que han sumado una huelga de hambre en una prisión de La Habana. Bueno, yo no sé si Alan Gross estará en capacidad de hacer una huelga de hambre como la hizo Zapata o como la hizo Pedro Luis Boistel. Hay que ver que son escenarios totalmente diferentes, situaciones totalmente diferentes. No sabemos hasta cuándo. Lo que sí creo que en manos del gobierno de Cuba no lo van a dejar morir. Si está en un hospital, no lo van a dejar morir. Hay ejemplos de eso. Ellos harán todo lo posible para que el hombre pueda hacer sus presiones culpando de la manera que lo está haciendo Estados Unidos, pero no lo van a dejar morir. Al margen de lo que está diciendo nuestro gran amigo, hay una cosa evidente. O sea, claro, el gobierno de Cuba cuando mató a los 3 muchachos de 20 años que los fusiló por irse del país, cuando ha torturado a las damas de blanco y las ha golpeado, lamentablemente es un gobierno sin escrúpulos, sin alma, sin sentido de justicia. Entonces yo creo que todos estos incidentes, y es ahí donde viene mi pequeña discrepancia, porque en lo demás coincidimos, yo creo que el gobierno de Cuba no puede ganar con tener a Alan Gross preso en Cuba, no puede ganar. El hecho que aproveche el diferendo, porque en estos momentos el gobierno de Cuba, y eso lo sabemos, está desesperadamente negociando que le quiten, que lo saquen de la lista de países terroristas. Pero de los 15 años van 5, lleva ya detenida Alan Gross. Ah, no, claro, y el gobierno cubano le importa como si se muere en la prisión y si baja 100 libras más. Es un gobierno sin escrúpulos, un gobierno que lo ha demostrado en más de medio siglo. Entonces, con Alan Gross es una carta, efectivamente, USAID le dio a Cuba el premio de poderlo... Ahí donde está el premio. El premio no es la huelga de hambre. El premio para Cuba es haberlo enviado a Cuba a repartir teléfonos celulares. Con la cantidad de vías que hay para enviar teléfonos satelitales a Cuba, porque hay miles de vías. Las vías diplomáticas, los que viajan. Yo puedo viajar con mi teléfono satelital a Cuba. Bien, y cuando llegué se me quedó en casa de mi familia. Claro. Bien, y me voy de Cuba. Lo que no puede hacer el gobierno de Estados Unidos, ni USAID, Alan Gross dio varios viajes a Cuba. Cuba le permitió salir y entrar. O sea, Cuba, USAID le regaló a Alan Gross a Cuba, al gobierno de Cuba. Porque hay que diferenciar el gobierno de Cuba con el pueblo de Cuba. Bueno, justamente por eso es que también Alan Gross ha dicho que está protestando por la actitud. Claro, y hace bien en protestar. Bien, gracias Alberto Mueller y también Ramón Humberto Colaza desde Mississippi. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Saludos, Mueller. Hacemos una pausa, amigos. Al regreso vamos a hablar de Herblet. El fallo informático del año ha vulnerado cientos de usuarios de Internet y sus claves. Ya volvemos. Descubren el fallo informático del año, un gravísimo agujero de seguridad en Internet que deja al desnudo contraseñas, números de tarjeta de crédito, correo electrónico, accesos seguros a páginas web y todo tipo de información delicada. Lo han bautizado como Heartbleed y demuestra que todo es susceptible de ser descifrado por un hipotético agresor que para colmo no dejará ningún rastro en los ordenadores atacados. La amenaza, que no había sido detectada en más de 2 años, tardará en ser solucionada pues afecta a millones de servidores. Está con nosotros Carlos Lemus, es técnico en redes y también de Internet. Carlos, buenas noches, gracias por venir a Mano Limpia. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, primero, para las víctimas de estas personas, desaparecerá todo lo que tiene en su computadora y después de tanto sacrificio, porque crear una clave es realmente un sacrificio. Letra mayúscula, letra minúscula, 3 números y que la clave no sea igual a la de los últimos 2 años atrás. ¿Cómo hace uno? Bueno, realmente las personas, según he visto en los informes, las personas no van a perder nada en las computadoras, lo que sí, dichas contraseñas, dichos usuarios que fueron sustraídos de sus pertenencias en las computadoras, esos le dan acceso a muchos datos como correo electrónico, Facebook, redes sociales y en muchos casos, ya 10 años atrás no era tan importante perder una contraseña porque solamente te daba acceso si acaso al correo, ese tipo de serie de cosas, pero ahora está su cuenta de banco,
están ciertas cosas que ya son más delicadas que podrían ocasionarle más problemas. Entonces no estamos protegidos. Al 100% no. Uno puede seguir una serie de pautas para lograr mayor seguridad. Por ejemplo, a la hora de crear una contraseña, crearla de 10 a 14 caracteres, poder mezclar un poco los mayúsculas con números, con arrobas. Por ejemplo, la letra E, cambiarla por el número 3. No pasar el boca a boca en tus passwords, no escribirlos. Por ejemplo, no decirlos por teléfono. Ese tipo de serie de cosas no te dan un 100% de seguridad, pero sí te pueden brindar un poco más de seguridad para sentirte mejor. Ahora existen muchos softwares como LastPass, está MyID USB, que esas cosas sirven como por protección biométrica, que guardan sus passwords y usted puede tener un poco mayor de seguridad. A ver, Carlos, pero uno en la vida que lleva actualmente necesita por lo menos de más de 5 claves, porque cualquiera puede tener una o al menos 2, y cuidado si no 3 y 4 cuentas de banco. La clave de la computadora del trabajo, la clave de tu computadora personal en tu casa, la clave de tu celular, la clave de la alarma de la vivienda donde habitas, la clave para tu mail, que generalmente tienes 2, un Gmail, un Hotmail, y la clave de la oficina para donde trabajas. ¿Qué recomendación tiene que seguir uno para por lo menos tener, te nombré cuántas, por lo menos 8 claves? Sí, realmente se podría decir que estamos viviendo en un mundo de claves. Porque la misma no es recomendable, ¿no? No, para nada. Entonces, siempre trate de usar una diferente a cada una, siguiendo los pasos que anteriormente le pude haber dicho. Y una manera de recordarlas, existen softwares como LastPass y softwares, como dije anteriormente, valgo y repito, que guardan mediante la huella digital, tienen seguridad biométrica y en un solo lugar guardan todos sus passwords. Usted entra a Facebook. ¿En un solo lugar a qué se refiere? Puede ser localmente en la máquina, puede ser en el USB. Y entonces nada más que usted entra a Facebook, por ejemplo, ya el software detecta que usted está entrando a Facebook y le pone su clave automáticamente. Ah, y no es vulnerable este tipo de software que recopilan la información de todos los passwords que uno tiene que tener de virus como el que estamos viendo que está atacando ahorita el Heartbleed. Sí, 100%, una vez repito, no está cubierto, protegido, pero si usted lo guarda local en su USB, está un poco más seguro. No lo guarda en Dropbox o ese tipo de serie de cosas que son online. Ni en el celular, así sea bajo un seudónimo. No, porque se le puede extraviar. Sí, efectivamente. O robar, ¿no? También. Todos esos casos son... Mira, vamos a aprovechar aquí de tu experticia porque Twitter ha cambiado la cara. Y vamos a ver cuáles son las novedades. Escuchemos este informe. La red social Twitter en su nueva versión mostrará imágenes más grandes, tweets fijos y mayor información de los seguidores en un cambio de diseño que parece seguir la tendencia de Facebook. El cambio de los perfiles se muestra solo en la versión de escritorio del sitio. En el móvil todo sigue igual hasta el momento. La pregunta que muchos están haciendo es si llegará el día en que Twitter y Facebook serán como 2 gotas de agua. ¿Y si va a resultar siendo tan atractivo como Facebook? ¿Tú qué crees? Puede que sí, lleguen a ser bien parecidas, prácticamente iguales, porque como mismo sucede en los mismos shows de televisión, en las mismas marcas, siempre tratan de copiarse una de las otras. Cuando una toma la delantera, trata de tomar esa particularidad que lo hace tan popular. Y puede que sí, que se lleguen al punto que se parezcan bastante, no tanto como iguales, pero sí, existe eso entre ellos mismos. ¿Cuáles son las nuevas opciones que te ofrece Twitter cuando estás usándolo? Porque antes eran solamente mensajes de texto, prácticamente 140 caracteres, luego una fotografía, ahora sé que puedes taguear a la persona, ¿no? ¿Qué otra cualidad tiene esta renovación de la red social? Sí, ahora se puede aumentar el número de caracteres que puede escribir. Ah, ¿cuántos ahora? Alrededor de unos 240. Ah, ok. Pueden subir. Entonces, sí, ahora está lo del uso de hashtag, se va ampliando para seguir temas y como que combinarlos en una sola situación. Y entonces, eso va a ir avanzando mucho más. Listo, muchas gracias, Carlos. Te voy a invitar de nuevo para hablar de Instagram. Gracias. ¿No? Que todavía la gente no está, unos sí, otros no. Sí. Yo soy adicta ya. He abandonado el Twitter, además. He abandonado el Twitter por eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Hacemos una pausa, al regreso seguimos.